Hola Alberto, hola a todos, un saludo, para mí es un placer saludaros, hablar del clima, cómo no, y hacerlo en este foro en mi ciudad, porque yo soy de ahí, de Talavera de la Reina, así que estoy doblemente agradecido que me hayáis invitado a compartir unas palabras con vosotros y un ratito de vuestro tiempo. El tiempo y el clima son cosas distintas. El tiempo ya sabéis qué es lo que hace cada día y lo que solemos anunciar. El clima ya son periodos algo más amplios y lo que está cambiando esos son esos periodos, esas tendencias que nos llevan a un clima más cálido, según los datos nos vienen diciendo desde hace ya varias décadas, y en esta última es cuando más se ha constatado y cuando más preocupa y cuando ha saltado ya del mundo científico a la sociedad y a los medios de comunicación que hablamos de este asunto. Pero ya no solo ahí, sino también a las empresas y a las políticas públicas que se están tomando en torno a este calentamiento global que hay que intentar evitar. Por un lado, la descarbonización ya no es una opción, ya es algo obligatorio. El 2030 lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, que es cuando las emisiones deben reducirse hasta en un 55% en la Unión Europea, y de cara al 2050 se busca la neutralidad climática, es decir, las emisiones netas cero. Eso está a la vuelta de la esquina. Para el 2030 queda nada. Ya en 2 meses y medio en Navidad empezamos el 2025, quedan 5 años para ese objetivo tan ambicioso, el mayor del mundo, que es reducir hasta en un 55% las emisiones de CO2. ¿Por qué? ¿Por qué queremos esto? ¿Por qué nos obligan las políticas públicas a esto? ¿Por qué también cada uno de nosotros podemos hacer en nuestro ámbito privado algo? Pues porque los datos nos están mostrando un clima cada vez más cálido, y esa aceleración del calentamiento respecto a otros periodos en los que también hemos tenido cambios climáticos, pero de una manera más progresiva, más lenta, pues esa aceleración es la que quizá preocupa, porque no dé tiempo a adaptarnos de la manera que debería adaptarse los ecosistemas, las ciudades o el propio ser humano. Datos como los de aquí de España, que están solo un ejemplo de este gran concepto que es el calentamiento global. Si hablamos de temperaturas globales, hablamos de todo el planeta y una tendencia ascendente, pero en los rincones del planeta también se pueden comprobar. Y aquí en España, solo por hablar del año pasado, del 2023, tuvimos ya una temperatura 1,3 grados por encima del periodo de referencia. 1,3 está muy cerca de ese 1,5 de calentamiento global que se pone como límite. Ese 1,5 nosotros ya lo vamos a alcanzar, pero ya digo que se trata de tener un concepto global. Un país puede subirlo mucho y que no sea tan preocupante como que el conjunto del planeta si llegue a ese límite que pusieron los acuerdos del Tratado de París de 2015 como límite a no sobrepasar, ¿no? El 1,5 grados de calentamiento. Nosotros año tras año casi estamos ya respecto a nuestra media en España. El año pasado fue 1,3 de media, pero si miramos por estaciones, vimos que en la primavera la anomalía positiva, es decir, lo que estuvimos por encima respecto a su media, fue de 1,8. El otoño de 1,9, casi 2 grados. El verano fue de 1,3 en la media. Con esto quiero decir que el calentamiento global, cuando pensemos en el calentamiento global, no solamente tenemos que pensar en veranos más cálidos y olas de calor, que también, sino en inviernos menos fríos y estaciones que antes también tenían su parte fría y ahora no tanto. Este año quizás sí, en abril de este año es cuando tuvimos por primera vez y después de casi 2 años un mes, que fue el de abril, en el que no superó su récord. En el anterior sí lo iba superando. El año más cálido recientemente ha sido el 2022, el segundo más cálido el año pasado, el 2023, y este en el que estamos igual acaba también entre los 5 primeros con gran probabilidad. Y eso es lo importante, y ya acabo, que es la tendencia a la que vamos. Porque un día, desde luego, eso tiene que ver con el tiempo, un mes casi también, o una estación, o un año incluso, eso no es nada. En el clima miran periodos de 30 años, esa es la unidad. Y estos últimos 30 años, comparados con los 30 precedentes, tenemos temperaturas más elevadas en España y en el resto del mundo. Y en Talavera también. Si alguno está por allí rondando los 60, cuando nació, hacía más frío que el que hace ahora. Y si es más mayor, se acordará de aquellos inviernos que eran mucho más fríos, el frío que llegaba por esta época, que ya estaban asando castañas ahí en la calle de la Trinidad, o las primaveras frías que tenemos y que ahora casi te tiras en la playa desde mayo hasta noviembre. Ese es el calentamiento global, más cerca de nosotros de lo que creemos, por eso era mi disertación, y por supuesto algo que nos debe no preocupar, sino ocupar, emplear en ello nuestras dedicaciones de cada uno en su sector de los próximos años.
la tecnología tiene mucho que ver y desde luego seguramente que ahí salgan algunos de estas cosas que voy a contar, se pongan sobre la mesa y se debatan. La tecnología va encaminada a reducir las emisiones de CO2 y este calentamiento se relaciona, como lo vienen relacionando los científicos, con la actividad humana en la quema de los combustibles fósiles, reducir esa quema de combustibles fósiles, cambiarlas por otro tipo de energía, desde luego parece muy lógico. Y la tecnología está avanzando en ese sentido, en cada vez hacer más eficientes estas energías renovables que utilizamos y de muchas maneras que ahora se nos ocurren, de las grandes turbinas que van a instalar en el mar para aprovechar por debajo la marea y por arriba el viento y que se genere electricidad, hasta otras muchas que también por cerca de nuestra zona estamos viendo en esas plantas solares, por ejemplo. Reducir emisiones, ahí tiene mucho que aportar la tecnología, también en la captura del CO2, no solo reducir emisiones, si también logramos quitar el que ya hay en la atmósfera, se rebajará también ese potencial calentamiento, CO2 y metano sobre todo. Y una tercera pata de la tecnología es su uso y aplicación para reducir ya las consecuencias que se están viendo del calentamiento global o mitigarlas o minimizarlas. Y su impacto en los ecosistemas, que eso también ya lo estamos viendo y es esencial ahí el aporte de la tecnología para reducir el consumo del agua, elemento esencial y que precisamente en el uso de la tecnología hay que intentar minimizar ese uso, en el caso de refrigerar el hardware, por ejemplo. Eso es fundamental y se puede hacer también a través de aplicaciones tecnológicas que contribuyan a reducir las pérdidas, que son enormes cuando las hay en los sistemas de tuberías, controlar el gasto a través de la digitalización de los contadores y otros muchos ejemplos. Eso solo por hablar del agua. Drones que se utilizan para reforestar grandes extensiones, satélites que vigilan la cantidad exacta, por ejemplo, del agua a la hora del regadío. Todas esas aplicaciones nos las ofrece la tecnología y hay un amplio catálogo y variedad que seguramente muchos de vosotros sabréis más que yo de esto. También yo soy partidario de no fiarlo todo a la tecnología, no tener ese determinismo, pero sí usarla en la parte buena, como por ejemplo en la inteligencia artificial, que se va a aplicar, ya se está haciendo de manera experimental, pero seguramente en los próximos años asistamos a un despegue tremendo en el caso de las predicciones meteorológicas. Hay una manera de hacer las previsiones, hasta ahora conocemos, a partir de ahora con la IA seguramente se haga de manera distinta y lo que se está comprobando ahora es que están más eficaces y que aciertan más, si me permitís, entre comillas. Bueno, un futuro que estoy seguro que será un futuro mejor si vosotros estáis en él y con esas buenas iniciativas como este foro. ¡Un saludo!